El ascenso del socialismo en el siglo XIX fue un desarrollo profundo y complejo que dio forma al panorama político y económico de Europa y más allá. Enraizado en los cambios sociales y económicos traídos por la Revolución Industrial, el socialismo surgió como una crítica a las desigualdades y las prácticas explotadoras del capitalismo. A lo largo del siglo emergieron diferentes corrientes del pensamiento socialista, cada una abordando los problemas de la lucha de clases, la distribución de la riqueza y el papel del Estado en la sociedad. Este periodo también vio el desarrollo de diversos movimientos y políticas socialistas que buscaban transformar la sociedad y desafiar el orden social existente. Revolución industrial y el ascenso de la desigualdad social. El comienzo del siglo XIX estuvo marcado por la rápida expansión de la industrialización, especialmente en Gran Bretaña, que se extendió a otras partes de Europa y América del Norte. La revolución industrial trajo consigo importantes avances tecnológicos, como la fabricación mecanizada, la energía a vapor y la mejora de las redes de transporte. Estos cambios llevaron a un aumento de la producción y al crecimiento económico, pero también resultaron en la concentración de la riqueza en manos de una pequeña clase capitalista, mientras que la mayoría de los trabajadores enfrentaban duras condiciones laborales y pobreza. El auge de las grandes fábricas y la división del trabajo crearon un contraste marcado entre los ricos industrialistas y la clase trabajadora empobrecida. Los trabajadores, que a menudo trabajaban en condiciones peligrosas durante largas horas y con salarios bajos, tenían poco control sobre sus vidas o sus condiciones laborales. Esta creciente desigualdad social alimentó el descontento entre las clases trabajadoras, lo que llevó a llamados a la reforma y al cambio. El socialismo, como ideología política y económica, surgió en respuesta a estas desigualdades. Buscaba abordar las injusticias percibidas del sistema capitalista al abogar por la propiedad colectiva de los medios de producción y una distribución más equitativa de la riqueza. La idea del socialismo se basaba en la creencia de que la sociedad debía organizarse para satisfacer las necesidades de todos sus miembros, en lugar de estar impulsada únicamente por el beneficio y la competencia. Primer socialismo, utopismo y reformismo. Los primeros cimientos teóricos del socialismo fueron planteados por pensadores y reformadores a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Estos primeros socialistas, a menudo llamados socialistas utópicos, intentaron crear sociedades ideales basadas en la cooperación y la igualdad. Una de las figuras más prominentes de este periodo fue el filósofo francés Claude Henry de Saint-Simon, quien propuso una sociedad en la que los industrialistas y los trabajadores trabajaran juntos para el bien común, guiados por la gestión científica. Otra figura importante en el socialismo temprano fue Charles Fourier, un filósofo francés que imaginaba una sociedad basada en la vida comunal y el trabajo cooperativo. La idea de Fourier de los falansterios, comunidades cooperativas autosuficientes, fue uno de los primeros intentos de crear un modelo práctico para una sociedad socialista. Sin embargo, su visión seguía siendo mayormente teórica y tuvo poco impacto en el panorama político de la época. El socialista utópico más influyente fue Robert Owen, un industrialista y reformador social galés. Owen creía que las condiciones de la clase trabajadora podían mejorarse a través de la educación, mejores condiciones de vida y empresas cooperativas. Estableció una comunidad modelo en New Lanark, Escocia, donde los trabajadores recibían vivienda decente, educación para sus hijos y oportunidades para el esparcimiento. El trabajo de Owen tuvo un impacto duradero en el desarrollo del movimiento cooperativo y en los esfuerzos de reforma social en Gran Bretaña y Estados Unidos. A pesar de sus nobles ideales, los socialistas utópicos fueron criticados por la falta de soluciones prácticas a los problemas de la sociedad industrial. Sus visiones de comunidades ideales fueron a menudo vistas como poco realistas y desconectadas de las realidades de la lucha de clases y el poder económico. A medida que avanzaba el siglo, el pensamiento socialista comenzó a girar hacia un enfoque más científico y revolucionario, a medida que surgían nuevos movimientos intelectuales. Marxismo y el enfoque revolucionario. El desarrollo más significativo del socialismo en el siglo XIX fue el ascenso del marxismo, basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo rechazó los ideales utópicos de los socialistas anteriores y en su lugar propuso un análisis científico de la sociedad
basado en el materialismo histórico. Según Marx, la historia de la sociedad humana estaba marcada por la lucha entre las clases sociales. Claro, aquí tienes el texto copiado. Marxismo y el enfoque revolucionario. El desarrollo más significativo del socialismo en el siglo XIX fue el ascenso del marxismo, basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo rechazó los ideales utópicos de los socialistas anteriores y, en su lugar, propuso un análisis científico de la sociedad basado en el materialismo histórico. Según Marx, la historia de la sociedad humana estaba marcada por la lucha entre las clases sociales, especialmente el conflicto entre la burguesía, clase capitalista, y el proletariado, clase trabajadora. Marx sostenía que el sistema capitalista era inherentemente explotador, ya que los capitalistas se beneficiaban del trabajo de los obreros sin proporcionarles una parte justa de la riqueza que producían. Esta explotación, creía Marx, conduciría eventualmente al colapso del capitalismo y al ascenso del socialismo. La visión de Marx sobre el socialismo era de propiedad colectiva de los medios de producción, donde el Estado representaría los intereses de la clase trabajadora y garantizaría una distribución equitativa de los recursos. En el Manifiesto Comunista, 1848, escrito por Marx y Engels, los autores llamaron a los trabajadores del mundo a unirse y derrocar el sistema capitalista. El manifiesto se convirtió en uno de los documentos más influyentes en la historia del socialismo, proporcionando un llamado a la acción para el cambio revolucionario. Marx y Engels creían que la clase trabajadora, a través de un proceso de lucha de clases, eventualmente tomaría el poder y establecería una sociedad socialista en la que el Estado se desvanecería y las distinciones de clase desaparecerían. Las ideas de Marx eran radicales y revolucionarias, abogando por el derrocamiento violento del sistema capitalista. Creía que el socialismo solo podría lograrse mediante el conflicto de clases, ya que la clase trabajadora necesitaría destruir el aparato estatal existente y reemplazarlo con una nueva forma de gobierno. Esta visión del socialismo contrastaba con los enfoques más graduales y reformistas de los socialistas anteriores, quienes creían en el cambio pacífico a través de la educación y las reformas legislativas. La expansión de los movimientos socialistas. Las ideas del marxismo y otros pensadores socialistas comenzaron a influir en los movimientos políticos a través de Europa a mediados del siglo XIX. En muchos países se formaron partidos socialistas y sindicatos para abogar por los derechos de los trabajadores y presionar por reformas sociales y económicas. Estos movimientos a menudo encontraron resistencia por parte de los gobiernos y las clases dominantes, que temían el ascenso del socialismo revolucionario. Uno de los primeros levantamientos socialistas importantes ocurrió en Francia durante la Revolución de 1848, cuando los trabajadores y las facciones revolucionarias intentaron derrocar la monarquía y establecer una república socialista. Aunque la revolución fracasó, ayudó a difundir las ideas socialistas e inspiró movimientos similares en toda Europa. En los estados alemanes, el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, surgió como uno de los partidos socialistas más grandes e influyentes de Europa. Dirigido por figuras como August Bebel y Edward Bernstein, el SPD inicialmente adhería a los principios marxistas, pero luego adoptó un enfoque más reformista. Bernstein, en particular, argumentaba que el socialismo podría alcanzarse mediante un cambio político gradual y reformas sociales, en lugar de a través de la revolución. Mientras tanto, en Rusia las ideas marxistas ganaron terreno a fines del siglo XIX, preparando el terreno para la Revolución Rusa de 1917. El Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Rusia, RSDLP, dirigido por figuras como Vladimir Lenin, adoptó el marxismo como su ideología rectora y tenía como objetivo crear un Estado socialista en Rusia. La interpretación de Lenin del marxismo, conocida como leninismo, enfatizaba el papel de un partido vanguardista para guiar a la clase trabajadora en la revolución, lo que difería de la énfasis de Marx sobre la lucha de clases espontánea.
El legado del socialismo en el siglo XIX. Para finales del siglo XIX, el socialismo se había convertido en una fuerza política importante en muchos países. Aunque las primeras esperanzas de un cambio revolucionario aún no se habían materializado, los movimientos socialistas habían logrado aumentar la conciencia sobre las injusticias del capitalismo y abogar por los derechos de los trabajadores, programas de bienestar social y reformas democráticas. El socialismo continuaría evolucionando en el siglo XX, dando lugar a diversas formas de pensamiento socialista, como el anarquismo, el sindicalismo y el socialismo democrático. El resultado más notable del socialismo del siglo XIX, sin embargo, fue el establecimiento eventual de gobiernos socialistas en el siglo XX, siendo el más famoso la creación de la Unión Soviética tras la Revolución de Octubre de 1917. En conclusión, el ascenso del socialismo en el siglo XIX fue una respuesta a los profundos cambios sociales y económicos traídos por la industrialización. Estuvo marcado por el desarrollo de nuevas ideologías políticas, el crecimiento de los movimientos socialistas y la aparición del marxismo como una fuerza dominante en la configuración del futuro del pensamiento socialista. Aunque el socialismo en el siglo XIX fue diverso y complejo, compartió un objetivo común: el deseo de crear una sociedad más justa y equitativa.